Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, en función de donde nos escuchéis. Bienvenidos a este webinar, bienvenidos al de Business School. Muchísimas gracias por asistir. Como ha dicho mi compañero, más o menos eh, más o menos el webinar va a durar un torno a unos 40-45 minutos y luego abriremos un turno de preguntas de unos 5 o 10 minutos. Sí que os animo a realizar las preguntas que tengáis, no esperéis al último momento, porque siempre en el último momento hay muchas preguntas y es cierto, lo cual agradezco que haya muchas, pero es cierto y ya pido disculpas de antemano porque no me da tiempo nunca a responderlas todas. Entonces, bueno, os animo que cuando vayáis teniendo dudas a lo largo del webinar, pues las lancéis y luego al final, pues como yo siempre me empiezo leyendo las primeras, pues yo creo que sí que tendré la posibilidad de responder esas que se vayan haciendo durante el webinar. Lo dicho, el webinar de la tarde de hoy, del día de hoy, tiene como título características principales de los seguros de vida. Este webinar, y os animo a que veáis webinars anteriores, no solo no solo realizados por mi parte, sino también de otros compañeros, pero este webinar tiene es la continuación de un webinar que tiene como título Fundamentos técnicos del seguro. Un webinar donde se ven los fundamentos del contrato de seguros, qué tipo de características tiene que tener un contrato de seguros, si es un contrato, tiene que ser entre las partes, de buena fe. Bueno, toda esa serie de lateral, tiene que haber un acuerdo de principios básicos del seguro, es de enorme importancia conocerlo y lo cual os animo a que veáis también en nuestra web, veáis ese webinar. En la tarde de hoy vamos a hacer una continuación. No es necesario ver también ese primer webinar para ver el webinar, para entender el webinar de hoy, pero sí que os animo a que veáis ese primer webinar. Lo dicho, el webinar de la tarde de hoy vamos a ver las principales características del seguro de vida. Y esto lo vamos a hacer en 4 pequeños bloques o 4 bloques y un último bloque de conclusiones. Guardaremos un sexto punto para las preguntas que formuléis. Vamos a ver en ese primer punto, vamos a introducirnos en los seguros de vida, cuáles son las contingencias asociadas a los seguros de vida. Realmente, ¿por qué vendemos los seguros de vida? Porque las aseguradoras ofrecen seguros de vida. Va a ser un punto corto, lógicamente. En el punto 2 vamos a ver las variables técnicas y de ahí la parte más, no más complicada, pero sí para mí la más interesante, sobre todo porque está más afecta a los momentos actuales. Vamos a ver las variables técnicas en los seguros de vida, que serán tales como los tipos de interés, las tablas de mortalidad, la duración, todo este tipo de conceptos técnicos necesarios para comercializar un seguro de vida, los veremos detenidamente en el punto 2. Para mí, sin lugar a dudas, el punto más interesante. Luego, también interesante, veremos la parte de la tipología de seguros de vida. ¿Qué tipos de seguros de vida como compañía de seguros puedo comercializar a mis asegurados? En este caso va a depender, luego lo veremos, depender de la contingencia que realmente necesite el cliente. Y para ello, dentro de este webinar, vamos a ver las claves para contratar un seguro de vida. O lo que de manera formal se habla dentro de las compañías de seguros como que son las normas de suscripción. Las normas que se rigen para contratar un seguro de vida. Y lo dicho, en el último punto, sintetizaremos cada una de las conclusiones que iremos obteniendo a lo largo del webinar. Muy bien, de manera resumida, y tampoco voy a invertir excesivamente tiempo, una pequeña definición de los seguros de vida. Los seguros de vida, por su propia definición, están afectos a la vida humana de una persona. Pero mucho cuidado, porque muchas personas, me atrevería a decir, algunos de vosotros, pensáis que es seguros que cubre el fallecimiento. Y no, es cierto que pueden ser seguros donde la cobertura sea el fallecimiento, desgraciadamente fallece el asegurado y a los beneficiarios se le paga
una determinada cantidad de dinero, luego lo veremos en las tipologías de seguros de vida, pero también, y aquí quiero remarcar la importancia, que los seguros de vida también son de supervivencia, son en términos positivos. Si la persona sobrevive a una determinada edad, va a percibir un determinado capital. Por lo tanto, tenemos que los seguros de vida pueden ser afectos a la contingencia de fallecimiento y a la contingencia de supervivencia. Estas dos son las coberturas principales. Cuando hablamos de coberturas principales, estamos diciendo que son coberturas necesarias, obligatorias, para el nacimiento del seguro. Sin esas garantías principales, no surgiría el seguro de vida. Luego, hay unas garantías complementarias que de hecho me gustaría hacer un webinar, de hecho, si no recuerdo mal, creo que es el 27 de diciembre y luego tengo otro el 30 de diciembre, uno de esos dos me gustaría, está por ver, me gustaría hablar de las garantías complementarias en los seguros de vida. En los seguros de vida no solo se cubre la supervivencia y el fallecimiento, una de esas dos van a ser las garantías principales, pero también existen garantías de menor calibre, ¿no? De menor importancia, pero que también se utilizan en las garantías, en los seguros de vida, como puede ser la incapacidad, como puede ser el fallecimiento, pero por accidente de circulación, como puede ser el fallecimiento por accidente. Tú vas andando por la calle y de repente te cae pues una piedra de un tejado y desgraciadamente te mata, pues eso es un fallecimiento por accidente. Y tiene un tratamiento distinto al fallecimiento habitual, ¿no? De hecho, se da más capital, la prima es más barata porque es menos probable, ¿no? Por lo tanto, bueno, ya hablaremos de esas garantías complementarias en un hipotético webinar futuro. Lo importante, dos garantías, o bien supervivencia o bien fallecimiento, ambas necesarias para realizar un seguro de vida. Este seguro de vida nace porque detrás hay un asegurado, ¿no? Hay una persona que necesita cobertura y el asegurado lo que hace, pagar una prima, tanto en un seguro de vida de supervivencia como en un seguro de vida de fallecimiento, el asegurado lo que hace es pagar una prima. Y mucho cuidado, esta prima ha de ser prepagable. ¿Qué significa que la prima sea prepagable? Que se paga al inicio del acuerdo bilateral entre la compañía y el asegurado. Las primas son prepagables. Esto es de enorme también importancia a la hora de valoración, por ejemplo, que seguro que tenemos, de hecho, he visto que tenemos ex estudiantes del máster, tenemos estudiantes que se acaban de conseguir el máster y tenemos actuales estudiantes, he visto de las tres casuísticas, esta prima inicial también es muy importante de cara a la normativa de Solvencia II, ¿no? También os invito a que veáis webinars donde tenemos de Solvencia II, donde la prima es muy relevante en ese entorno normativo. Por lo tanto, tenemos las coberturas, tenemos cuándo se paga la prima. Vamos a ver las cuatro grandes coberturas, o sea, los cuatro grandes modalidades de seguros de vida. Los seguros de vida los distinguimos en cuatro grandes bloques. Los que están relacionados al fallecimiento, es decir, los que cubren el riesgo de fallecimiento, nosotros los denominamos seguros de vida riesgo, de ahí la palabra riesgo, vida porque todo es vida y riesgo porque cubre el riesgo de fallecimiento, y es cuando realmente el asegurado cubro que fallezca el asegurado. Un segundo bloque estaría destinado a los seguros de vida ahorro, donde el asegurado destina de manera periódica o de manera o con una sola vez, en función de si es prima periódica, de manera periódica, o si es prima única, todo de golpe, destina una determinada cantidad de dinero. ¿Para qué? Para luego en el futuro, si sobrevive, pues percibir o bien una renta temporal, una renta vitalicia, luego veremos ejemplos, o un capital. En ese sentido, la garantía que tenemos afecta es la garantía de supervivencia. Necesitamos que el asegurado llegue con vida. Un tercer bloque
estaría destinado a los seguros mixtos, ¿no? ¿Qué son los seguros mixtos? Pues es una combinación de las dos modalidades anteriores, una combinación de seguros de vida riesgo y seguros de vida ahorro. Y por último, mención especial y sobre todo que en los últimos años, yo creo que desde los 2016, 2017, en los últimos 5 o 10 años, está habiendo un fuerte tirón, una gran demanda de los seguros Unit Link. Los seguros Unit Link, en ese sentido, lo que combinan es un producto puramente financiero, por ejemplo, un producto de inversión, inviertes en una cesta de productos, en un índice bursátil, en varios índices bursátiles, bueno, y lo que tienes es un producto puramente financiero que está afecto al mercado secundario, al mercado bursátil, pero además tienes un pequeño componente de vida riesgo, básicamente tienes un tipo de modalidad 1, un producto de vida riesgo en una pequeña cantidad. Combina un producto financiero con un producto vida riesgo, una pequeña cantidad de dinero. Imaginemos que yo quiero invertir en un fondo de inversión, invierto en un fondo de inversión, si desgraciadamente durante lo que dure la vigencia del seguro, que puede ser el tiempo que estimes oportuno, porque no hay un plazo establecido, hay algunos que sí, hay otros que no, pueden ser 5 años, pueden ser 3 años o pueden ser vitalicios, este tipo de productos Unit Link, y en caso de que fallezcas, los beneficiarios recibirán el valor del producto financiero, en este caso el valor del fondo de inversión, y además percibirán un pequeño capital en riesgo por haber fallecido. Si sobrevives durante la vigencia del seguro, lo que percibes cuando quieras, de hecho veremos luego una de las características de este tipo de productos, que es que tienen liquidez, lo que percibes es la inversión, no percibes ningún capital adicional porque no has fallecido. Por lo tanto, los seguros Unilink muy importantes, y esto es de enorme importancia a este tipo de productos en la actualidad, porque los tipos de interés, especialmente en Europa, pero también en toda la parte de Estados Unidos, los tipos de interés son muy bajos. De hecho, luego lo vamos a ver con la curva risk-free rate, vamos a ver que incluso tenemos tipos de interés prácticamente negativos. Por lo tanto, los Unit Link tienen muchísima comercialización, principalmente y motivado porque los productos de vida ahorro, el bloque 2, actualmente no tiene tanto atractivo comercial. Porque claro, cuando le dices al cliente, al asegurado, que el tipo de interés que le vas a dar por su inversión, por tener dinero destinado para cuando se jubile de ahorro, le vas a dar, por ejemplo, un 0,5%, pues el cliente te viene a decir que un 0,5% es muy bajo y lo que le interesa es otro tipo de inversiones alternativas. Y de ahí que los productos Unit Link, donde se invierten en fondos de inversión o en una cartera de acciones, sean muchísimo más atractivos. Lógicamente, tienen más riesgo, puedes ganar o perder dinero, pero para un público con un perfil moderado o arriesgado, les interesa mucho más que un perfil pues, conservador, que podrían ser los clientes que contratan seguros de vida, ahorro. Lo dicho, 4 grandes bloques, de los 3 primeros prácticamente con bastante uso, pero un último bloque, el seguro Unit Link, con un enorme crecimiento en los últimos años y seguro que en los siguientes que va a venir. Vamos a ver ahora, para mí, sin lugar a dudas, la parte que más me gusta, la parte para mí favorita, es las variables que afectan a los seguros de vida. Las variables que afectan a los seguros de vida afectan la edad de contratación, luego lo veremos más detenidamente en las normas de suscripción, es decir, cuál es la edad mínima que puedo contratar un seguro de vida, cuál es la edad máxima, si existe edad máxima, aunque aquí veáis que tenéis en distintas edades, luego nos vamos a detener más en profundidad en la parte de claves para entender los seguros de vida, en las normas de suscripción. Una de las variables, sin lugar a dudas, más importantes, para mí son dos clave, una, las tablas de mortalidad y el otro, los tipos de interés, son las tablas de mortalidad.
Las tablas de mortalidad que se utilizan, y aquí, de hecho, hoy, pues bueno, en distinto máster, pues bueno, hemos estado debatiendo en el foro de debate que tenemos y ha salido a colación este tema que me ha parecido de enorme interés el debate generado en el máster. Y ha sido las tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad se utilizan para calcular los productos de los seguros de vida. Estas tablas de mortalidad se componen de distintas variables biométricas. Por ejemplo, la probabilidad de fallecimiento, es decir, la que estáis viendo, la Q de X. Esta es la probabilidad de que una persona de edad X no alcance la edad X más 1. Eso es una probabilidad que es mayor que 0, lógicamente menor que 1, porque cualquier probabilidad en términos matemáticos tiene que ser estrictamente positiva y menor que 1, especialmente en el campo actuarial. Y por lo tanto tenemos la Q de X, ¿no? La probabilidad de que una persona de edad X no alcance la edad X más 1. Esa es una de las variables biométricas de la tabla de mortalidad. Otra son la esperanza de vida, otra es la probabilidad de supervivencia y, bueno, otras variables biométricas que intervienen que están en las tablas de mortalidad. Nos detenemos en la probabilidad de fallecimiento, porque la probabilidad de fallecimiento, gracias a ella, calculamos los seguros de vida. El gráfico que veis en vuestras pantallas, los dos gráficos, están en escala logarítmica. Están en escala logarítmica para romper la tendencia de la Q de X y que lo podáis representar. Como podéis ver, tanto a la izquierda como a la derecha de vuestras pantallas, izquierda hombres, derecha mujeres, el logaritmo es negativo el logaritmo porque es menor que 1, mayor que 0, por lo tanto, el logaritmo cuando es menor que 1 es negativo, el logaritmo negativo no existe, ¿vale? Entonces, cuando es menor que 1, es negativo. ¿Qué sucede? Que cuanto más negativo es el logaritmo, la probabilidad de fallecer es más baja. Fijaros cómo aproximadamente en los 10, 12 años, tanto en hombres como en mujeres, el logaritmo es muy negativo. ¿Lo veis, no? Está muy para abajo. Posteriormente, a partir de los 20 años, viene como una especie de plana, ¿no? De manera horizontal, donde de los 20 a aproximadamente los 35 años, más o menos, es prácticamente una probabilidad más o menos constante, y luego a partir de los 35 crece prácticamente de manera lineal. Y así es como se comporta la probabilidad de fallecimiento. Cada vez, si la persona tiene más de 35 años, cada año que pasa tiene una probabilidad de fallecer aproximadamente un 8% más alta que el año anterior. ¿Vale? Bueno, esto es un riesgo biológico, como todo el mundo conocéis. Mención especial, que incluso podríamos hacer 1 o 2 webinars al respecto, mención especial tiene la edad de 0 años. La veis ahí arriba, a la parte de la izquierda, como un puntito suelto. Es que la probabilidad de los 0 años pues es muy alta, la de fallecer. No es que sea muy alta, es más o menos equiparable a una persona de 55 o 60 años. ¿Por qué? Porque los primeros momentos de vida del recién nacido pues son críticos. Es decir, cuando un recién nacido ha pasado el primer día o el segundo día, la primera semana, la probabilidad de supervivencia ya es muy alta, ¿no? Es como las primeras horas son críticas para la supervivencia del bebé. Si realmente sobrevive a esas horas, pues perfectamente ya va a sobrevivir un número razonable de tiempo. En ese sentido, estas tablas de mortalidad se utilizan para presupuestar, para obtener el pricing de la compañía de los productos. Estas tablas de mortalidad, lo importante de ellas, de estas QDX, es que dependen, y ahí es importante, dependen del producto que se esté comercializando. En ese sentido, si el producto que se quiere vender es un producto de vida a riesgo, es decir, donde solo interviene el fallecimiento, lo que son los organismos reguladores de cada país, lo que hacen es inflar artificialmente esta probabilidad de fallecimiento. Ellos lo que dicen es, vamos a suponer que muere más gente de la que realmente muere. Esto lo que hace es incluirle un recargo implícito a la tabla para que
la compañía de seguros no entre en quiebra, porque claro, si yo espero que fallezcan 3 y por alguna razón fallecen 4, pues tengo un riesgo de no haber contemplado bien el número de personas que van a fallecer. En ese sentido, lo que hace pues, los organismos reguladores es inflar, es inflar un poco estas tablas de mortalidad. Las inflan en los productos de vida riesgo, las recargan en exceso para fallecimiento y de igual modo en España, pero no he entrado porque no quiero detenerme en lo que es España, porque cada país tiene el nombre de unas tablas de mortalidad. En España se llaman las PASEM 2019. Pero bueno, cada país tiene sus tablas de mortalidad y el nombre aquí no es importante. Simplemente he puesto el ejemplo de España, pero es completamente extrapolable a cualquier país que nos estéis escuchando. De igual modo, la tabla de mortalidad, pero en este caso, para los productos de supervivencia, lo que está es hinchada, está recargada a que la gente va a vivir más tiempo del esperado. ¿Sí? De hecho, hay un riesgo, también tenemos un webinar, que es el estudio del riesgo de longevidad. Es decir, hasta la pandemia, el riesgo de longevidad, el riesgo de que las personas vivan más de lo esperado, era cada vez más alto, es decir, las personas cada vez viven más. Hemos tenido un pequeño bache con la pandemia, pero lo habitual es que la esperanza de vida siga creciendo. Para hacer frente a ese riesgo, porque para la aseguradora, la gente que viva más, para los productos de ahorro es un riesgo. ¿Por qué? Porque si le tengo que estar pagando una determinada cantidad de dinero, si vive durante más tiempo, ¿no? Le voy a tener que pagar más dinero. Para la aseguradora eso es un riesgo. ¿Qué se hacen? Recargar, inflar las probabilidades de supervivencia. Básicamente, lo que se hace es estimar que la gente va a vivir más tiempo del que realmente va a vivir. Muy bien, pues para valorar, para obtener el pricing de los seguros de vida, depende del tipo de producto que estés utilizando. Si es un producto de vida riesgo, que hemos visto antes, recargadas por fallecimiento. Si es un producto de vida ahorro, recargadas por supervivencia. Ahí tenéis, para el caso español, insisto, no es representativo, para el caso español, que se llaman PERM 2019, con la base 2012. ¿Vale? Lo dicho, esta parte del nombre pues no es relevante. Más variables importantes para tener en cuenta en los seguros de vida. La duración del contrato. Puede ser la duración de 1 año, puede ser la duración de 5 años o puede ser una duración vitalicia para toda la vida. Otra de las variables que se tiene que tener en cuenta es la prima a pagar, ¿no? ¿Cuánto dinero voy a tener que pagar por el seguro? Y la otra de las variables o otro de los conceptos que tenemos que tener claros es la contraprestación recibida. La contraprestación recibida es en caso de que ocurra el hecho, por ejemplo, en fallecimiento, en vida riesgo, en caso de que fallezcan, y en supervivencia, en caso de que lleguen con vida, el asegurado le tendré que pagar una determinada cantidad de dinero, ¿no? Lo que son las prestaciones, lo que son los pagos en los seguros de vida. Pues lo denotamos con el capital C, con la notación C. Y por último, para mí, como os he comentado, junto con la tabla de mortalidad, una de las variables más importantes, que son los tipos de interés. Estos tipos de interés, tenéis un gráfico a la derecha, he puesto la risk-free curve, la curva que utiliza EIOPA, es un organismo donde están un montón de países, no solo europeos, están todos los principales países mundiales, donde EIOPA registra todas las curvas de tipos de interés. Aquí he puesto la de España, que es la misma, por ejemplo, que la de Alemania, que la de Francia, es decir, la que impera o la que aplica para los principales o para la gran mayoría de los países en Europa, la estáis viendo en vuestras pantallas. Como podéis ver, hasta casi los 8 o 9 años, el tipo de interés es negativo en la curva spot. ¿Qué significa que el tipo de interés es negativo? Que realmente la inversión que se está haciendo, el retorno de ella es
menor del nominal que pusiste. Esto hay que tener mucho cuidado porque, claro, cuando un cliente viene y te pregunta, yo te doy este dinero, ¿cuánto dinero me das por dejarte el dinero? Tú no le puedes decir al cliente, no, mira, resulta que cuando yo voy al mercado a comprar activos de renta fija, por ejemplo, bonos, letras u obligaciones, el tipo de interés que me dan es un tipo de interés del menos 0,5%. Y por lo tanto, a ti te tengo que dar un tipo de interés negativo. Claro, y el cliente se asusta. El asegurado dice, pero ¿cómo que yo te voy a dar 1.000 euros o 1.000 dólares y me vas a devolver 900? No? Es complicado, el cliente no lo entiende, lógicamente, puede que no tenga una cultura financiera. En ese sentido, por eso los productos de vida ahorro han perdido mucho atractivo, porque los tipos de interés son muy bajos. Cuando el cliente viene y le tienes que dar un tipo de interés cercano al cero, o de hecho, muchas compañías de seguros han cerrado la comercialización de estos productos, pues claro, el cliente se asusta. ¿Por qué? Claro, tipos de interés negativos, pues no le gusta. De ahí que los Unit Link tengan una mayor salida en la actualidad. Muy bien, pues ahí tenéis la curva risk-free rate, tipos de interés que aplican. Claro, como compañía de seguros es muy importante la gestión. Lo que pasa es que ahí quedaría al margen de este webinar. Ahí es muy importante para la compañía de seguros en la gestión entre lo que se llama el ALM, el Asset Liability Management, ¿no? La gestión entre los activos, assets, que tú inviertes, bonos, letras y obligaciones, los liabilities, las obligaciones que tienes tú con los asegurados, y el management, cómo gestionas tú lo que tú inviertes con lo que tú pagas. ¿Qué pasa? Que lo que tú inviertes es esta curva que estamos viendo. Estamos invirtiendo a tipos de interés negativos en algunos plazos. Si nos vamos a 20 años, el tipo de interés ya es positivo, pero con plazos cortos, tipos de interés negativos. Es muy complicado hacer una LM correcto con esta curva de descuento. ¿Sí? Es una variable junto con la tabla de mortalidad muy importante. Muy bien, vamos al bloque 3. Más o menos estamos por la mitad de tiempo. Os animo a realizar preguntas, a ir realizando preguntas. Vamos a la tipología de los seguros de vida. Vamos a la parte ya más práctica, donde, bueno, vamos a poner algunos ejemplos. No nos va a dar tiempo a ver todas las tipologías de seguros de vida, pero vamos a ver las principales. Tenemos, primero en el primer bloque, podrían considerarse los siguientes seguros en caso de fallecimiento, un producto de vida a riesgo. Tenemos un seguro de muerte a vida entera. ¿Veis el esquema temporal? Momento de la contratación con edad X, momento, pues, por ejemplo, 20 años, 30 años, 40 años, en el momento X, y la posibilidad, cuando habla de un seguro de vida entera, significa que va a fallecer, es decir, en cualquier momento. Te voy a dar una cantidad de dinero cuando fallezcas. Y es vitalicio, es decir, cuando fallezcas, puede fallecer mañana, pasado o dentro de 50 años. Por ejemplo, aquí tenéis a la derecha, en la parte de arriba de vuestras pantallas, un cuadro para una persona de 60 años a un tipo de interés del 1,5, que insisto, con la situación actual sería más bajo, pero bueno, por poner un ejemplo, con las tablas de mortalidad que hemos utilizado, que hemos indicado, las pasé en 2019, vemos que los beneficiarios de este seguro percibirán 50.000 euros. ¿Cuánto vale que una persona de 60 años, con independencia de cuándo fallezca, puede fallecer mañana o puede fallecer dentro de 20 años, los beneficiarios perciban 50.000 euros? Pues la prima costaría 33.000 euros, 33.122. Elevado, la verdad es que este tipo de producto se suele hacer para pagar los gastos de sepelio. En España es un tipo de producto muy, muy habitual. Lo para que los gastos de sepelio no son 50.000 euros, son más bajos, pero bueno, nos sirve de ejemplo. Es decir, una persona de 60 años viene hoy y paga a la aseguradora 33.000 euros y cuando fallezca, con independencia de cuándo lo haga, sus beneficiarios, porque lógicamente él no lo va a percibir porque ha fallecido, sus beneficiarios percibirán 50.000 euros. Un ejemplo de tipología de seguro de vida.
Vamos a otro. Este sí es muy habitual. De hecho, en España y en Europa, muy habitual. Y me consta que en Latinoamérica también. Es un seguro de temporal, se llama un TAR, temporal anual renovable. Es un seguro temporal de muerte. ¿Qué significa este seguro temporal de muerte? Este es muy habitual, por ejemplo, cuando tienes una hipoteca. Imagínate que tú eres, imaginemos en mi caso, ¿no? Imaginemos que soy padre de una familia y bueno, y en la familia pues trabajamos mi mujer y yo y tenemos 2 hijos, ¿vale? Trabajamos los dos. Pero ¿qué sucede? Que tenemos un salario medio, ¿no? Es decir, si uno de los dos no estuviera o no percibiera un salario, pues no podría subsistir la familia. Nosotros, ¿qué pasa? Tenemos una hipoteca y tenemos que ir pagando mensualmente la hipoteca. Imagínense que uno de los dos fallece y no percibe ningún capital el otro. Claro, esta persona se queda con 2 hijos y pagando la hipoteca. Y se imaginan ustedes que es imposible continuar con una vida mínima, condiciones dignas. Entonces, aparece este tipo de seguro que de hecho vais a ver que la prima es muy baja y el capital es muy alto. Es decir, en caso de que uno de los dos, en caso de que fallezca, por ejemplo, yo, mi mujer va a percibir una determinada cantidad de dinero. ¿Para qué? Por ejemplo, para pagar toda la hipoteca y al menos quedarse la casa pagada. O, o tener ahí un dinero, porque claro, la vida de una persona en la familia no va a entrar mi salario futuro, claro, va a dejarse de percibir, pues bueno, tener un montante de dinero ahí destinado pues para vivir, ¿no? Para tener una vida digna. Ahí tenéis un ejemplo, derecha abajo de la pantalla, en el cuadro, para una persona de 45 años. Aquí el tipo de interés no es importante porque es un plazo, el N, el tiempo, la duración es de 1 año y las tablas de mortalidad pues son las que sean, ¿no? Para cada país, las suyas. Fijaros, pagando una prima de 112 euros todos los de este año, en caso de que yo fallezca con 45 años, mis beneficiarios, mi mujer y mis hijos, recibirán 100.000 euros o 100.000 dólares. ¿Vale? Este sería el funcionamiento de este tipo de seguro, como con una prima pequeña perciben una determinada cantidad de dinero alta. Lógicamente, la probabilidad de fallecimiento de una persona de 45 años es muy baja. Por eso la prima es muy baja. Este producto, si bien el anterior no es del todo muy, no es que no sea conocido, no es muy comercializable porque son cantidades de dinero altas, este tipo de producto es muy comercializable en España. De hecho, en España se estima, no se sabe con exactitud, pero se estima que aproximadamente entre 6, 7, 8 millones de personas tengan ese seguro, de un total de la población de unos 47. Es decir, aproximadamente el 15% de la sociedad tiene este tipo de seguro a 1 año, lo cual pues es muy representativo, ¿no? Es muy representativo. Permitirme que haga un parón de 3 segundos para beber. Perfecto. Continuamos dentro de este bloque con los seguros de fallecimiento y aquí tenéis otro tipo de seguros. No he entrado a poner un ejemplo numérico porque igual que el primero, pues no son tampoco muy comercializables, aunque algunas compañías lo ofrecen. Es un seguro diferido de muerte, es decir, diferido lo contrato hoy, momento X, durante un tiempo N, durante tiempo N no cubre, es decir, si falleces no te pago nada, pero te pago desde el momento N hasta omega. Omega es vitalicio, el final de la tabla, hasta para toda la vida. Es decir, imaginaros que yo tengo 50 años y a partir de la jubilación quiero hacer, es como un vida entera, pero diferido. Tengo 50 años, quiero que a partir de los 65, en caso de que fallecimiento, mis beneficiarios perciban X dinero. Pues lo pago ya, hoy con 50 años, y diréis, ¿y por qué lo quieres pagar ya y no a los 65 años? Porque si lo pago, esa prima genera intereses. Y por lo tanto, la prima que pago es menor
que si la pagara en la modalidad clásica de vida entera. Y lo mismo, en la parte inferior de la diapositiva, un seguro diferido y temporal de muerte. Este, en vez de ser vitalicio, en la parte de la posibilidad de que ocurra el evento, pues no es para toda la vida, es para H años. ¿Vale? Es para H años. Son lo mismo, lo que para que uno es temporal y el otro es vitalicio. Muy bien, vamos a la segunda categoría, que son los seguros de supervivencia. Aquí tenemos una renta vitalicia clásica, es decir, ojalá fuera mi caso, pero bueno, imaginar mi caso. Yo me voy a jubilar con 65 años y tengo en estos momentos, he ahorrado durante mi etapa activa, durante mi etapa de trabajo, he ahorrado 200.000 euros, 200.000 dólares. Se los doy a una compañía de seguros, que esta compañía de seguros lo invierte al 2%, que es el ejemplo, y al invertirlo al 2%, yo voy a percibir hasta que me muera 871,28 euros. Ya sé que muchos me vais a preguntar, ¿y si fallece al mes? Es decir, ¿solo cobra un mes? Pues si solo cobra un mes, solo cobra un mes. Es decir, no se le devuelve nada a la compañía. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de que el asegurado viva mucho más de lo esperado y por lo tanto, imaginaros que espero que viva 20 años y vive 30. Voy a estar durante 10 años pagándole 871 euros. Es decir, lo que unos ganan, otros lo pierden. Básicamente es la ley de los grandes números en lo cual se basa la ciencia actuarial. Muy bien, ahí tenéis el ejemplo de un producto de vida ahorro donde lo importante es la supervivencia del asegurado. Y va a percibir 871 euros durante toda su vida. Tenemos lo mismo, pero es un capital diferido. Este capital diferido es, por ejemplo, yo estoy ahora en mi etapa activa y en mi etapa activa estoy haciendo aportaciones a la compañía, una compañía de seguros. ¿Para qué? Para cuando me jubile a los 65 años, mirar aquí, esta persona tiene 50 años y el plazo es de 15 años, pues voy a pagar aportaciones para cuando, ¿qué? En este caso, cuando me jubile, percibir 30.000 euros, por ejemplo, para irme de viaje. La jubilación y te vas de viaje. ¿Cuánto vale pagar hoy ese seguro? Pues pagas 22.654 euros y dentro de 15 años percibirás 30.000 euros. Los 7.346 euros, pues es la revalorización de esos 22.000 euros al 3%, teniendo en cuenta que hay algunas personas que no llegarán con vida. Desgraciadamente, de los 50 a los 65, una pequeña parte del colectivo no llegará con vida y por lo tanto no percibirá ninguna cantidad de dinero. Pagará 22.000, pero no percibirá nada. ¿Es un poco injusto? Puede ser que sí, pero es esta tipología de producto donde se prima la supervivencia. Tienes que llegar con vida. Muy bien, continuamos. Los seguros mixtos, no me voy a detener mucho en ellos, es una combinación de los dos anteriores. Quiero hacer especial énfasis al seguro mixto de renta vitalicia con contraseguro. En España hubo un periodo de tiempo durante unos 10-15 años donde se comercializaba mucho. Era, por ejemplo, voy a hacer este ejemplo, voy a echar un poco para atrás, es como este ejemplo, ¿vale? Lo que pasa es que el asegurado paga 200.000 euros, percibe una cantidad mensual muchísimo más baja y cuando fallece, los beneficiarios cobran los 200.000 euros. Es como una especie de bono, o un bono con cupón o una obligación con un cupón, un activo de renta fija. Básicamente los beneficiarios, tú como asegurado pones 200.000 euros y te aseguras que en caso de que cuando fallezcas, los beneficiarios percibirán estos 200.000 euros. Entenderéis que el capital que se percibe mensualmente es muchísimo más bajo. Yo he visto ejemplos de 200.000 euros donde el capital que se percibe son 30 euros al mes solo. Claro,
si prácticamente es lo que genera de intereses. Entonces, bueno, durante una época importante en España era muy, 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 muy utilizado. Muy bien, y los seguros, por último, los seguros Unit Link, que, como habíamos dicho antes, combinan un producto de vida riesgo con su cobertura de fallecimiento, pequeña cobertura de fallecimiento, y un producto financiero, fondos de inversión, ligado a índices bursátiles, ligados a una cesta de valores. Y bueno, tienen grandes ventajas, tenéis ahí tres. La primera de ellas es su liquidez. Puedo hacer efectivo algunas aseguradoras ponen pequeñas restricciones donde solo sea durante una ventana. Bueno, en general este tipo de productos tienen bastante liquidez, puedes recuperar el dinero a precio de mercado cuando quieras. A precio de mercado significa que puedes recuperar el dinero perdiendo, porque puede ser que la inversión pues haya sido desfavorable. En caso de fallecimiento, pues percibirás una cantidad adicional, porque si falleces, percibes tus beneficiarios una cantidad adicional, y en términos de fiscalidad, al menos en España, lo que hace es diferir la rentabilidad. La rentabilidad, es decir, solo pagas impuestos por la rentabilidad obtenida solo cuando hagas líquido el producto, solo cuando lo rescates. Muy bien, vamos al último punto y estamos ya, a ver, tema de tiempo, ¿vale? Nos quedan aproximadamente unos 5 minutos de exposición. Sigo animándoos para que realicéis las preguntas oportunas. Vamos a las partes últimas, a las normas de suscripción, a las claves. Como hemos dicho, lo primero que tenemos que ver como entidad financiera o como cliente, como asegurador, es ver qué modalidad, qué necesito yo como asegurado. Necesito que me cubra la mortalidad, necesito que me cubra la supervivencia, necesito que me cubra ambos o necesito generar intereses con la compra de un unit link. Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. La edad del asegurado es muy importante porque no siempre puedo contratar un seguro, no siempre. Lo primero que tengo que hacer es dependiendo del producto. Si es un producto de vida riesgo, la edad mínima es de 18 años. La edad máxima de entrada es de 65 años. Es decir, si yo tengo 70 años y quiero un producto de vida riesgo, en general no te van a dejar contratarlo. Es verdad que siempre hay alguna compañía de seguros que hace excepciones. Yo he estado trabajando en compañías de seguros que se ha permitido contratar a personas de 71 años. Pero bueno, son pólizas excepcionales. Lo que sí que tú puedes entrar con 64 años, pero la compañía no te echa, no es que te eche, es que lo firmas en el contrato. No te echa a los 65, tú puedes entrar con 64, con 60 e ir renovando año a año hasta, bueno, depende de la compañía. Hay compañías que hasta los 70, hay otras que hasta los 75 y hay otras que hasta los 80. Tú vas renovando la póliza hasta esa determinada edad. Y a partir de esa determinada edad sí que ya no puedes renovar y la compañía pues no te renueva el seguro y básicamente ya no tienes cobertura. Luego existen una modalidad que son las garantías complementarias que hemos visto, no me voy a detener, que son las garantías, por ejemplo, de incapacidad permanente absoluta, que más o menos tienen las mismas edades de entrada y de entrada mínima y máxima, pero la fecha de renovación solo es hasta los 67 años. Es por un tema ligado a la jubilación. Pero, insisto, tampoco me queda mucho tiempo, no quiero detenerme ahí. En los productos de vida riesgo, cuando es capital diferido, la edad mínima son 18 años y la edad máxima suele ser un año antes del vencimiento. Por ejemplo, los capitales diferidos son sobre todo para la jubilación. Pues cuando te vas a jubilar, pues ahí vence el tipo de producto. En ese caso, si están ligados a la jubilación, pues la edad máxima de vencimiento, o sea, la edad máxima, aquí perdonar, he puesto 64 años, es decir, la edad máxima es de 65. 64 sería el año antes a la fecha de vencimiento. Esa sería la edad máxima para entrar. Y se materializaría a los 65 años. Y los productos de vida riesgo, para hacer una renta vitalicia, por ejemplo, si tenéis 30 años, no podéis comprar o adquirir una renta vitalicia, porque claro, tienes 30 años. La esperanza de vida de una persona de 30 años puede ser 60
dependiendo de si es mujer o hombre. Si es mujer, más esperanza de vida. Si es hombre, menos esperanza de vida. Pero bueno, más o menos 60 años. Claro, la compañía de seguro no va a estar pagándote 60 años. Por lo tanto, la edad mínima para entrar en un producto de vida ahorro, pues está dependiendo de la compañía. 45, 50, 60 años, 55. Y tú puedes entrar, incluso con 95 años, puedes entrar en una renta vitalicia. Puedes entrar perfectamente. Luego existen las necesidades personales. Recordar que los productos de vida a riesgo cubre el fallecimiento. Lo suele contratar el sustentador principal de la familia. Si es ella, lo contrata ella, la sustentadora principal, o si es el hombre, lo contrata él, la sustentador principal, dependiendo de quién sea. Y un producto de vida a riesgo, un producto de vida ahorro, perdón, las necesidades personales pues se materializan en el ahorro, ¿no? Tú vas ahorrando, ¿para qué? Pues por ejemplo, para hacer frente a la contingencia de jubilación, ¿no? Cuando te jubilas, pues llegas con vida y percibes esa cantidad de dinero. Y por último, ya termino, es importante el estado de salud, sin lugar a dudas. No todo el mundo puede contratar. Por ejemplo, en los productos de vida a riesgo, si los capitales, ese capital, recordáis de, creo que eran 100.000 euros, que solo pagaba una prima, eran 100.000 o 150.000, que solo pagaba 112 euros, no lo sé, permitidme que vaya un poco hacia atrás. 100.000 euros capital y 112 euros de prima. Aquí, ¿qué sucede? Que para pequeños capitales suelen ser 30, 40, 50.000 euros, dólares. Para pequeños capitales y edades bajas, hasta 45, 50 y 50 años, la compañía de seguros te evalúa, te analiza el estado de salud a través de un cuestionario de salud. Te hace unas preguntas. Te pregunta peso, altura, fumas, no fumas, bebes alcohol, no bebes alcohol, has tenido enfermedades en los últimos 5 años, qué tipo de enfermedades, te piden la tensión mínima, la tensión máxima, un cuestionario de salud, que tiene, es decir, que tiene una validez de cara a un juez, es decir, si mientes, tiene de cara al juez, pues el juez lo tiene muy en cuenta. Luego, ¿qué pasa? Que cuando los capitales ya son medios, 100.000, 150.000, 200.000, tanto para edades jóvenes, pero capitales bajos, pero para edades ya adultas, más altas, de 45, 50, 55 años, cada compañía define unos años y un capital, ¿no? Cada compañía tiene un rango de valores. Se hace un telecuestionario, pues te llama una persona, que suelen ser psicólogos, y te hace una serie de preguntas. Y en función de la respuesta, pues te aceptan o no te aceptan. Y el resto, que son, por ejemplo, capitales altos, se hace, además de un cuestionario de salud y un telecuestionario, porque siempre el cuestionario de salud siempre lo hacen, se hace además un chequeo médico. Vas al médico, te hace un chequeo, te hace, bueno, lo que considere el oportuno para ver si estás bien de salud. Nota, en caso, lógicamente, de que no se cumplan niveles óptimos de salud, no se acepta el riesgo. La compañía no se acepta el riesgo. ¿Vale? Bueno, y ahí, pues ahí, lógicamente, existen, esos son los factores de autoselección, factores explícitos, porque te los estoy preguntando. Luego, bueno, en la parte de los productos de vida ahorro, aquí en los productos de vida ahorro no te hacen ningún tipo de pregunta anterior, porque el riesgo no es de fallecimiento, el riesgo es de que sobrevivas, no te hacen, básicamente no te preguntan casi nada. Lo que pasa es que las personas que contratan un producto de vida a riesgo suelen tener unas condiciones de vida buenas, porque son productos que no son baratos, de importes altos, y por lo tanto, aquellas personas que tienen acceso a ese tipo de productos, pues por término medio tienen buena salud, comen bien, y bueno, tienen un nivel de vida aceptable. Esos son lo que se llaman los factores implícitos en el seguro. Muy bien, y ya estaría. Hemos visto, hago un pequeño resumen de 1 minuto, hemos visto qué cubren los productos de vida, cubren la parte de fallecimiento, la parte de supervivencia, pueden ser un producto mixto, ambos, y también productos Unit Link. Hemos visto también las variables que afectan, el tiempo, la duración, la tabla de mortalidad en función de si es un producto de vida riesgo o es de vida ahorro, la prima, el capital y la variable, por ejemplo, de tipos de interés, que también es muy importante en la situación
de tipos de interés bajos. Y hemos visto ejemplos de todos los tipos de seguros de vida y hemos visto, acabamos de ver hace nada, unos minutos, las principales normas de suscripción, es decir, cuáles son las claves para contratar un seguro de vida. Pues bueno, las necesidades personales que tengas, la edad que tengas y el estado de salud que tengas en estos momentos. Pues todo esto conforman las claves para entender, sin lugar a dudas, un seguro de vida. Muy bien, y abro un turno de preguntas de 5 minutos. Normalmente siempre lo hago de 10, hoy lo voy a hacer de 5 porque, bueno, me ha alargado más de lo esperado en el apartado en la exposición. He abierto y en la primera pregunta que nos hacen muy interesante, dice, ¿por qué la probabilidad de vida de la mujer es mayor que la de un hombre? Es desde el punto de vista biológico. Las mujeres, por término medio, dependiendo un poco del país, por término medio, viven aproximadamente unos 5 años más de esperanza de vida que los hombres, más o menos. Los hombres pues viven eso, 5 años menos que las mujeres. Es por un tema biológico. Vale, lo siento, chicos, si os he traído una mala noticia, pero bueno, es un tema biológico, no sé si conocíais, pero bueno, ellas, en ese caso, viven más o menos unos 5 años más que nosotros. Es verdad que cada vez que pasa el tiempo, pasan los años, ganamos esperanza de vida, tanto ellas como nosotros, es decir, los hombres como las mujeres, ganamos esperanza de vida y los hombres ganan un poquito más de esperanza de vida. Es decir, ese gap, esa diferencia de 5 años, cada vez es más pequeña. Hace 15 años, por ejemplo, en España, la diferencia era de 6 años y medio. Hoy, 15 años después, la diferencia es de 5 años. Se espera que dentro de 15 años la diferencia sea en torno a 4, 3 y medio. Pero las mujeres van a seguir viviendo más tiempo que los hombres. Muy bien. Muchas gracias por las felicitaciones. Muchísimas gracias. La verdad, voy siguiendo. Una pregunta muy interesante que nos hace Claudia. ¿Cómo afecta a grosso modo el cambio climático al mercado de seguros de vida? Muy buena pregunta, fantástica, pero va a afectar el cambio climático a los seguros de vida. Va a afectar porque, de hecho, he publicado aún no ha salido un artículo en el de Journal of the Royal Statistics Society. He publicado ahora un artículo en el cual se ve la intensidad de eventos como, por ejemplo, el invierno o el verano que tienen en la mortalidad. No ha salido aún, está aceptado y saldrá en las próximas semanas. Este paper, lo que nosotros demostramos, y de ahí doy la respuesta, es que en momentos extremos, como por ejemplo en invierno, donde aparece la gripe, es verdad que ahora tenemos el coronavirus, pero bueno, en condiciones normales, sin pandemia, tenemos la gripe, donde afecta más sobre todo a las personas mayores. ¿Qué pasa? Que si cada vez, por ejemplo, el verano es más fuerte, donde hace más calor, afectará más. Sin lugar a dudas va a afectar a los seguros de vida, pero donde más afectará, Claudia, es a los seguros de no vida. Porque, por ejemplo, habrá más inundaciones, habrá más catástrofes naturales y, por lo tanto, los seguros de no vida, como hogar, como autos, estarán más afectos a ese tipo de seguro. Dice Eduardo, el seguro temporal de muerte sería el que normalmente tenemos que firmar cuando adquirimos un crédito. Efectivamente, Eduardo, ese es el seguro que tú firmas o que firmamos nosotros cuando adquirimos un seguro por ejemplo, cuando adquirimos un préstamo hipotecario, cuando adquirimos un crédito con una entidad financiera, solemos firmar ese tipo de seguro. Sigo revisando. Nos pregunta Arnaldo, buena pregunta también, ¿en qué tipología entran los seguros para gastos de colegiatura universitaria de los hijos? En ese caso no se trataría de un seguro de vida.
trataría de un seguro de no vida. Es verdad que en algunos países, por ejemplo en España hay algunos ejemplos, donde los gastos los gastos universitarios de los hijos se pagan en un seguro de vida, pero porque la garantía principal es la de supervivencia. Y los gastos es una garantía complementaria. Estos gastos en algunos países o en algunas aseguradoras los tratan como un seguro de no vida y en otros países los gastan como un seguro, los linkan a un seguro de vida. Pero siempre es una garantía complementaria. Nunca puede ser una garantía obligatoria, como puede ser el fallecimiento o la supervivencia. Andrea nos hace una reflexión y también pregunta a la vez, dice, si el asegurado tiene una condición de salud que no sea tan grave, ¿la compañía puede extraprimar? Claro que sí, muy bien, Andrea, muy buena pregunta. Hay veces que lo que es el estado de salud no es brillante, pero tampoco es malo. Pues, por ejemplo, tienes un poco de colesterol, o tienes azúcar, o tienes la tensión un poco más alta. En ese tipo de casos, el riesgo, la compañía no lo rechaza. Tienes una probabilidad un poquito más alta de fallecer, un poquito más alta, estás un pelín peor que una persona completamente saludable, lógico de entender, pero la compañía no te descarta, no te rechaza. En ese caso, lo que se hace es se cobra una extra prima, se cobra un porcentaje de la prima más, un 25% más, se encarece para cubrir ese riesgo. Muchas gracias porque estoy buscando las preguntas, pero muchas de ellas son aportaciones por vuestra parte de felicitación, lo cual desde aquí os agradezco. Voy a una pregunta de Georgina, también dice, buenas tardes, muchas gracias a ti Georgina, dice, un seguro de orfandad, esto se da ante el fallecimiento de padres y es requerido en algunas escuelas de México. Muy buena apreciación, Georgina. En España, la seguridad social, lo que es el gobierno, lo que es la parte pública, tiene una pensión de orfandad, es decir, en caso de uno que los dos padres fallezcan y el hijo no tenga 25 años, esto es en España, luego esto es extrapolable a cualquier país, no tenga 25 años, tiene menos de 25 años, percibe una renta mensual, baja suele ser, hasta que cumple los 25 años. Es verdad que en un seguro de vida existe una cobertura adicional de que en caso de que fallezca el asegurado, los hijos perciban una pensión de orfandad durante un periodo de tiempo. Muy buena percepción, Georgina. Este tipo de coberturas son coberturas complementarias. No es una cobertura principal, como puede ser supervivencia o fallecimiento. Es una cobertura complementaria. Muy bien. Y hasta aquí me han quedado, veo 4 o 5 preguntas. De aquí siempre he de pedir disculpas por no responderlas a todas, pero bueno, me estoy pasando de tiempo. Bueno, lo dicho, reitero mi agradecimiento enorme por haber asistido. Espero que en los últimos 55-60 minutos pues hayáis entendido con mayor profundidad las características de los seguros de vida. Os animo a seguirnos en los futuros webinars. Si no recuerdo mal, a finales del mes que viene, en diciembre, yo tengo la suerte de impartir 2. Estoy por ver las tipologías. Os animo enormemente a venir. Y bueno, desde aquí os doy un fuerte abrazo. Cuidaros mucho, que la situación actual así lo requiere. Un fuerte abrazo.